Qué gusto poderte saludar en el Domingo de la Familia. En este segundo domingo de Cuaresma, vamos nosotros a hacer el proceso de caminar para llegar al objetivo después de esta Cuaresma. Que si se puede antes, querido hermano, mucho mejor. Estar siempre en la voluntad de Dios es tratar de empatar la nuestra con Él. Habrá ocasiones en que la voluntad de Dios empate con la tuya y puedas sentir tú la grandeza del Padre que es todopoderoso. Podrás sentir tú que el Señor te escucha, pero cuando no empata la voluntad del Señor con tu voluntad y tú te ofreces de corazón y aceptas también que esa voluntad es perfecta y que probablemente la tuya lleve una parte contraria a la voluntad de Dios en ese momento. Si tú te vas sensibilizando con todo este misterio del saber de la voluntad de Dios, te darás cuenta que cuando tú menos lo esperas, lo que tú esperabas, ella lo entregó y te lo da de la manera más sencilla y de la manera más simple. Porque cuando tú haces un camino de conversión y emprendes un camino de conversión, y sobre todo en este tiempo cuaresmal, que cada día es más crudo entender que el Señor nos está llamando a la conversión. Su misericordia, que es infinita y que a esta oración estás participando tú, conlleva mucho a que el amor de Dios, a través de su Hijo, nos va moldeando el corazón para poder ser misericordiosos como lo es. Ayer lo pedí a Él, ser perfectos como yo lo soy. Y hoy en las lecturas del libro del Génesis explica en estos versículos cómo el Señor le habla a Abraham y le muestra y le indica el camino que va a seguir su generación y cómo Él se compromete a llevar a cabo a todo este pueblo de la mano. La idea es que así lo entendamos todos y así lo entiendan pues con el paso del tiempo los hijos. Porque si los hijos también son respetuosos de la voluntad de Dios conforme tú les vas mostrando y ellos van teniendo entendimiento acerca del bien y el mal, se darán cuenta que Dios nuestro Señor los hizo bien y para el bien de todos. Ahí te vas a dar cuenta, querido hermano, cómo el seguir la voluntad de Dios probablemente no pueda ser fácil. Pero Jesús nos enseña de la mano cómo a sus discípulos les mostró que se pueden hacer las cosas en su tiempo. Hoy no sabemos si es más difícil poderlo llevar a cabo que cuando aquellas ocasiones Jesús estuvo en la tierra y se mostró misericordioso con todo aquel que se acercaba para pedir un consejo. Pero en el momento en que el Padre le habla a Abraham para mostrar el compromiso que va a llevar a cabo con su pueblo y mostrarle la tierra prometida y pedirle el sacrificio de algunos animales que el Señor Padre le pidió, y cómo al momento de hacer la preparación de esta ofrenda, ya estando puesta la ofrenda que era para el Señor porque Él había pedido, algunos buitres se quieren acercar y dice que Abraham los espantaba, que querían comerse la ofrenda, era una ofrenda de animales. Si tú fuiste a la celebración eucarística, habrás escuchado que se pedía desde un cabrito, una cabra, un becerro, y también se pedía unas palomas, y que había que hacer el sacrificio de matarlas y exponerlas para su debido cocimiento dentro de lo que es el lugar santo. Así lo hace Abraham, pero recalca la escritura que llegaban los buitres y él los espantaba, que él cae en un momento de temor y de, pues vamos a llamar, ¿por qué no?, de éxtasis de lo que estaba sucediendo ahí, y que un fuego abrasador se come la ofrenda. No digamos se come, la consume,
yo creo sería la palabra más correcta, de aquellos que nos cuesta trabajo llevar a cabo el principio de la conversión, que han pasado ya 7 días después del miércoles de ceniza y todavía no emprendo el camino para la conversión. Necesito cambiar, necesito ver el horizonte nuevo, dejar al hombre viejo y ser un hombre nuevo, transformado en el amor de Cristo, transformado en el Hijo amado de Dios, para decirle que queremos escucharlo, mostrar a nuestros hijos el ejemplo, mostrar a los demás que hoy ser bueno cuesta difícil, cuesta mucho, pero también lo podemos vencer. Pues con esta idea, querido hermano, damos gracias de verdad al Padre por todas las enseñanzas que nos dio a través de la semana, escuchar a Jesús, motivar para salir adelante en las situaciones complicadas de pecado, nos conllevan a la confesión, la cual no debes de olvidar, acercarte, constreñir tu corazón y llevar a cabo también las obras de misericordia que broten totalmente del corazón, no por una conveniencia, ni siquiera por tu salvación, sino por amor al que lo necesita. Por eso, hermano, vamos a tratar de hacerlo de manera constante y bendecir en esta semana también donde se va a festejar a San José, al castísimo Señor San José, al Padre de Jesús. Ofrezcamos también a San José nuestras oraciones, su intercesión, porque también quien se acerque a San José o quien lleve el nombre de Yosef, nunca le faltará nada, como promesa de Jesús a su propio Padre, en honor a su Padre terrenal. Pues con esta idea, querido hermano, te doy pues un fuerte abrazo a ti y a tu familia, y tú que sigues de cerca la oración de la misericordia, querida hermana, pues quiero mandarte un gran saludo a mis hermanas Patricia, a Rocío y a mi cuñada Isabel, a mi esposa, que pues nosotros festejaremos también el aniversario de nuestro abuelo José Herrera Vargas, a quien también recordamos con mucho cariño, pues fue el iniciador en gran parte de nuestra fe en Jesucristo nuestro Señor y en el perpetuo socorro de la Virgen. Bienvenido a esta plataforma digital, hermano, a la plataforma Ordis del Centro Juvenil Salesiano, en la oración de la hora de la misericordia. Que Dios te siga bendiciendo. Muchas gracias por todo y hasta pronto. Feliz domingo. Y esa antorcha ardiente y ese horno humeante pasaba por en medio de aquellos animales que habían servido para ofrenda y que estaban partidos. Cito tal cual aparece en la Biblia latinoamericana: aquel día Yahvé pactó una alianza con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el torrente de Egipto hasta el gran río Éufrates. Así en la primera lectura, querido hermano, nos enseña el Señor su alianza con los hebreos, bajo criterio de amor por ellos, porque escoge a ese pueblo, escoge a la descendencia de Abraham, le hace ver que cuente las estrellas y así va a ser su descendencia. Y de ahí, tarde que temprano, se dan los judíos. Tarde que temprano se manifiestan ellos como el pueblo escogido en la tierra prometida, y que después tienen que luchar de manera incansable por mantener esa tierra, porque recuerda que en la misma lectura dice que a la misma ofrenda los buitres se acercaban, pues queriéndosela comer como era normal. Eran unas carnes frescas, abiertas en canal, y dice la escritura, menos las tórtolas. Así pasa cuando tu ofrenda le es agradable al Señor. Probablemente antes de que vayas a hacer la ofrenda lleguen los buitres a quererla arrebatar y que no llegues al objetivo. Para eso te debes de centrar en la oración, y este tiempo cuaresmal nos da la pauta para hacerlo. Nos da la pauta para que cada día más te vayas centrando en el cambio y la transformación, porque mientras haya tiempo, querido hermano, hay también misericordia. Y que el pecado que cometas o hayas cometido lo ofrendes al Señor. Lo pongas ahí en ese horno humeante donde la antorcha va a pasar. Y si tu arrepentimiento es sincero y tu oración es franca,
el Señor tenlo por seguro que te va a perdonar. Aquí cabe a mucho que esta ofrenda la pide Dios y se la pide a Abraham. Hay una pintura acerca de la transfiguración y es impactante, es hermosa. Tiene alrededor, yo creo que 12 metros cuadrados la pintura. Abarca todo el atrio, toda la media vuelta para darse vuelta de un lado a otro por la parte de atrás del sagrario. Allí tuve la fortuna de prestar servicio a varios enfermos bajo el cuidado de la Sagrada Comunión. Y como parte de ese misterio tan hermoso que es sentir la presencia de Dios, caminar por ahí donde tantos padres se santiguan antes de salir a la Sagrada Eucaristía, es algo que nos motiva a querer seguir sirviéndole al Señor. Si algún día estás ahí en Tepozotlán, en el Estado de México, pide con toda confianza que te dejen pasar a ver esa pintura que está atrás del sagrario de esa parroquia que perteneció pues en gran parte a los jesuitas, que toda aquella parte y esa zona de ahí fue misionada por ellos. Pues yo te invito, querido hermano, a que vayamos nuevamente a entender cómo San Pablo nos hace ver que puede ser que a los protestantes y naturalmente a los judíos la cruz no sea aceptada porque es motivo de escándalo para muchos. Nosotros contamos con la cruz, nos persignamos en la señal de la cruz con el sentido de tener un acercamiento íntimo con el Padre a través de Jesucristo en la cruz. Y en el momento del Santo Evangelio, pues San Lucas nos va adentrando cómo llama a 3 testigos. Nosotros pudiéramos preguntar, ¿para qué el Señor se transfiguró? ¿Para qué? Lo que significa estar con estos 2 personajes que bajan de la divinidad seguramente para estar con Él, Moisés y Elías, que sirven de mucho para entender lo que Jesús, nuestro Mesías, nuestro Santo Salvador del mundo, pudiera platicar con ellos. Cuando adentramos en el nombre de Elías, es un misterio también hermoso. Cuando vemos el misterio de Moisés guiando a todo el pueblo después de la opresión del faraón de Egipto, es otro misterio. ¿Por qué están ahí? Y naturalmente los teólogos dicen que es por la ley, que el último de los profetas, y digo, nosotros creemos en lo que dice la Iglesia, pero el estar la presencia y pedir la presencia de 3 testigos, como fueron esos apóstoles de Jesús que llegaron a verlo ahí, sentir la paz y la tranquilidad, mostrar que nuevamente el Padre vuelve a hablar ahí en ese momento, pues nos hace el corazón pequeño, queridos hermanos, porque mientras estos personajes que están ahí con Jesús se empiezan a alejar, pues le piden los apóstoles hacer 3 chozas, 3 lugares de estancia para quedarse. Con esa idea, querido hermano, te invitan a que en esa santa paz puedas conseguir tú mismo también a toda costa el perdón de todo aquello que está pendiente. Que fácil no es, ¿verdad? Pero no imposible, y sobre todo para Dios. Entonces, cuando sonó la voz, se dice que cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Esa nube que se encuentra y que describe el Evangelio, que los cubrió, se asustaron al entrar en la nube, y una voz del cielo decía: Este es mi Hijo,
el escogido. Escuchadle. Decíamos al principio, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Empata con tu voluntad? ¿Escuchar a Jesús empata con tu voluntad? ¿Tu voluntad es escuchar a Jesús? Si es así, querido hermano, pues qué bueno. Suena ya casi las 3 de la tarde, querido hermano, y vamos a pedirle a nuestro Señor Jesús que a través de esta configuración y de este hermoso misterio, como testigos, 3 elementos necesitas documentales para hacer una prueba o un juicio. Son 3 testigos y documentales que muestren que los hechos se han dado. Así es en el derecho normal de la vida jurídica. Y el Señor lo muestra a través de 3 testigos, que les hace ver que tiene el poder de conectarse con la divinidad y que estos hombres que están ahí presentes, estos seres que están ahí con Él, que vienen de una dimensión diferente seguramente, están en su presencia, porque tiene la capacidad de conectarse con ellos, y si era para animarle, o si era para comentarle, si era para comunicarle, para consolarlo, pues finalmente demuestra esa parte divina que queda grabada en ellos 3, Pedro, Juan y Santiago. Pues hermano, estamos invitados a nuestra conversión. Si ya pudiste confesarte, ya puedes acercarte a la comunión, ya pediste algún consejo al mismo sacerdote, pues es el momento, querido hermano, de hacer esa transfiguración también del Señor en tu corazón. Por eso digamos, Señor Jesús, en ti yo confío. Señor Jesús, en ti yo confío. Señor Jesús, en ti yo confío. Vamos a hacer nuestro ofrecimiento diciéndole: Padre, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de todos nosotros. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de todos nosotros. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de aquellos que nos cuesta trabajo llevar a cabo el principio de la conversión, que han pasado ya 7 días después del miércoles de ceniza y todavía no emprendo el camino para la conversión. Necesito cambiar, necesito ver el horizonte nuevo, dejar al hombre viejo y ser un hombre nuevo, transformado en el amor de Cristo, transformado en el Hijo amado de Dios, para decirle que queremos escucharlo, mostrar a nuestros hijos el ejemplo, mostrar a los demás que hoy ser bueno cuesta difícil, cuesta mucho, pero también lo podemos vencer. Pues con esta idea, querido hermano, damos gracias de verdad al Padre por todas las enseñanzas que nos dio a través de la semana. Escuchar a Jesús, motivar para salir adelante en las situaciones complicadas de pecado, nos conllevan a la confesión, la cual no debes de olvidar. Acercarte, constreñir tu corazón y llevar a cabo también las obras de misericordia que broten totalmente del corazón, no por una conveniencia, ni siquiera por tu salvación, sino por amor al que lo necesita. Por eso, hermano, vamos a tratar de hacerlo de manera constante y bendecir en esta semana donde se va a festejar a San José, al castísimo Señor San José, al Padre de Jesús. Ofrezcamos también a San José nuestras oraciones, su intercesión, porque también quien se acerque a San José o quien lleve el nombre de Yosef, nunca le faltará nada, como promesa de Jesús a su propio Padre, en honor a su Padre terrenal. Pues con esta idea, querido hermano, te doy pues un fuerte abrazo a ti y a tu familia, y tú que sigues de cerca la oración de la misericordia, querida hermana, pues quiero mandarte un gran saludo a mis hermanas Patricia, a Rocío y a mi cuñada Isabel, a mi esposa, que pues nosotros festejaremos también el aniversario de nuestro abuelo José Herrera Vargas, a quien también recordamos con mucho cariño, pues fue el iniciador en gran parte de nuestra fe en Jesucristo nuestro Señor y en el perpetuo socorro de la Virgen. Bienvenido a esta plataforma digital, hermano, a la plataforma Ordis del Centro Juvenil Salesiano,
en la oración de la hora de la misericordia. Que Dios te siga bendiciendo. Muchas gracias por todo y hasta pronto. Feliz domingo.